empezamos con Irene. Ella es logopeda por la Universidad Autónoma de Barcelona. También ha hecho un máster en intervención logopédica en la Complutense de Madrid. Y además ha hecho algo que nos interesa mucho a los entrenadores y entrenadoras, ya que ha hecho un estudio principalmente centrado en nosotros y nosotras. Y creo que, bueno, ya hablaremos un poco de este estudio, ya que sinceramente pienso que es de las pocas personas de España que ha hecho algo parecido. Y como somos el centro de lo que ella principalmente es experta, pues pensaba que nos podía aportar muchísimo. Ya sabemos que a lo mejor la logopedia no es algo que sea muy frecuente en el mundo del entrenador, pero creo que nos puede aportar, bueno, cuestiones muy interesantes que nos pueden dar opciones a hacerlas en el siguiente entrenamiento, pero también sobre todo a hacernos conscientes de la importancia que puede tener la voz dentro de nuestra profesión. Así que Irene, si te quieres presentar a todas las personas que nos estén viendo. Hola, me llamo Irene y bueno, soy logopeda graduada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, también, como ha dicho Carlos, tengo un máster en intervención logopédica y ahora actualmente pues estoy trabajando con personas, sobre todo niños de entre 3 y 19 años que tienen diferentes dificultades, como pueden ser derivadas de algún síndrome de Down o autismos, dislexias, es decir, como que trabajo con muchas dificultades diferentes. De acuerdo, entonces, ya para que te empecemos a conocer un poquito más, Irene, la logopedia, exactamente qué es, que para un entrenador que, bueno, a veces sí que hemos escuchado logopedia, aprender a hablar, y siempre lo relacionamos con un poco lo que has dicho. Explícanos exactamente qué es un logopeda. Vale, yo creo que es una pregunta bastante necesaria responder porque es una carrera bastante nueva. Entonces, hay muchas personas que no conocen exactamente qué trabaja un logopeda. A ver, cuando a una persona le preguntas qué es un logopeda, normalmente te responde pues que es una persona que ayuda a los niños a hablar mejor, a decir alguna letra que no les sale. A ver, no solo trabajamos con niños, sino que trabajamos con gente de todas las edades. O sea, desde que naces hasta que mueres, puedes ser tratado por un logopeda. Entonces, entramos ya en qué tratamos. Todo lo que tiene que ver con la comunicación. Todo lo relacionado con hablar, expresarse, comunicarse. Los entrenadores nos centramos principalmente en eso, claro. En comunicarnos con los jugadores, en comunicarnos un poco en un pabellón. Claro, entonces llevándolo a este campo del baloncesto, yo creo que todo el mundo es consciente de qué trabaja un fisioterapeuta. Entonces, podríamos decir que un logopeda es como un fisioterapeuta de la comunicación, de la voz, del habla, del lenguaje. Entonces, eso es lo básico. Es que eso es una analogía muy interesante porque todos los entrenadores, por lo menos yo, conocemos pues eso, que un fisioterapeuta es muy necesario en el deporte, pero que un logopeda, verlo como ese fisioterapeuta de esa parte intangible de la voz que no se ve, claro. Yo creo que es algo que podemos, que creo que es importante ir tomando conciencia de todo esto, ¿no, Irene? Sí, sí. Es muy necesario que tengan conciencia de todo lo que es la cura vocal, porque al fin y al cabo es su herramienta de trabajo, entonces va a ser básico para llevar a cabo su profesión. Y vamos a hablar un poco del estudio que tú hiciste, y además me tocó muy de cerca porque a mí me hizo un análisis de voz y fue muy interesante. Las principales conclusiones, luego entraremos un poco más en la problemática, en lo que tú viste, pero las conclusiones principales de ese estudio, ¿cuáles fueron? A ver, lo que principalmente vi fue que no tenían conciencia de la importancia de la voz, es decir, no tenían ni el conocimiento de las técnicas ni de que realmente son profesionales de la voz. O sea, con profesionales de la voz me refiero a personas que utilizan la voz como herramienta de trabajo. O sea, todos tenemos conciencia de que un cantante es un profesional de la voz, porque básicamente si no tiene voz no va a poder cantar, no va a poder hacer un concierto, grabar un disco, entonces su carrera va a acabar. Pero también, por ejemplo, un profesor, también es un profesional de la voz. Un entrenador de baloncesto, ¿qué pasa? Si tú no tienes voz, vas a ir a un entrenamiento y ¿qué vas a hacer? O sea, y no solamente no quedarte sin voz, sino que seas monótono durante el entrenamiento. Claro. A los jugadores también es importante decir, ostras, es que
me quedo afónico justo después de los partidos, me duele la garganta cuando hago un entreno, hablo muy bajito en el entrenamiento. O sea, hay diferentes maneras de ver que es importante la voz dentro del mundo del entrenador. Claro, además piensa que si tú sales de un entrenamiento o de un partido sin voz o con dolor en la garganta, molestias, luego eso te va a repercutir en tu vida social, en tu vida cotidiana. Entonces también hay que tener cuidado de la voz en la profesión, pero para que luego no te repercuta en tu vida diaria, con tus personas de tu familia, de tus amigos, todo eso. Digamos, tu vida social. Exactamente. ¿No? Entonces, digamos que tus conclusiones principales fueron que había algo de falta de información y un poco de, no tanto de inconsciencia, pero sí esa falta de información, de que tampoco nunca se nos ha explicado a los entrenadores, nunca se nos ha dicho que la voz es importante. Claro, exactamente. Eso es lo principal que observé a raíz de mi estudio. De acuerdo, entonces, Irene, la figura del logopeda, en el momento de empezar a trabajar en el mundo del entrenador, ¿cuál crees que puede ser esta figura? ¿Cómo crees que un logopeda puede ayudar al entrenador? Porque creo que es algo que ahora mismo nos estaremos preguntando muchos y muchas en este respecto. Vale, yo creo que principalmente un logopeda puede trabajar con un entrenador en 3 áreas. La primera, como hemos comentado, es el conocerse. O sea, si tú eres capaz de saber qué técnica tengo que utilizar o cómo tengo que respirar o una serie de pautas, vas a ser luego consciente de uy, me duele aquí un poco, voy a ir a descansar, o uy, tengo una molestia, a lo mejor me toca ir a beber agua. O sea, es el conocerse, el poder detectar estos pequeños fallitos que van ocurriendo, porque al fin y al cabo, si tú usas mucho la voz, pues va a llegar un punto que te vas a cansar, o sea, como cualquier otro músculo que uses, o sea, va a ser así. Luego, otro aspecto es la prevención. O sea, una vez tú ya sabes cómo funciona la voz, cómo hay que respirar, cómo hay que articular, bla, 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 es bueno tener como una serie de pautas para decir, bueno, si hago esto, a lo mejor a lo largo del tiempo no voy a tener este problema. Claro. Entonces también es importante tener estas pequeñas herramientas. Que digamos que luego se pueden convertir en hábitos, ¿no? Exactamente, o sea, si las vas practicando, al final se te van a quedar como un hábito, o sea, vas a hacerlo sin darte cuenta. Y por último, el tercer aspecto así más general, que digamos, sería directamente ya el tratamiento. O sea, cuando ya hay un problema, por ejemplo, aparece ya la molestia en el cuello o aparecen unos nódulos, que es lo más típico que puede aparecer. Y los nódulos, digamos, para que todo el mundo lo podamos entender, exactamente qué sintomatología tiene a nivel de voz. Vale. Cuando nos veamos eso, que vosotros a lo mejor, o lo vemos en otro entrenador, ¿qué es lo que podemos ver para poder deducir eso? Vale, a ver, lo principal es la molestia en el cuello. O sea, un nódulo, o sea, imaginaros las cuerdas vocales. Entonces, las cuerdas vocales cuando vibran van haciendo golpecitos. Si tú las haces vibrar normal y corriente, esos golpecitos que hacen no les va a provocar nada. Pero ¿qué pasa? Si tú fuerzas la voz o aprietas más de la cuenta, esos golpecitos se van a hacer más fuertes. ¿Qué va a producir? Morados, pequeños moraditos, unos edemas. Entonces, si eso pasa solo un día y luego descansas, tomas agua, eso se reduce solo, o sea, no hay ningún problema. El problema viene cuando se hacen muy seguidos. Entonces esos morados van creciendo, 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 entonces se hacen como unos pequeños bultitos. ¿Qué pasa? Que cuando hay unos bultitos, esos chocan antes de que choque la cuerda vocal. Entonces escapa aire, empieza la ronquera, empieza un poco los gallos. Amigo. Entonces es cuando empiezas a detectar, uy, esta persona a lo mejor tendría que mirárselo, porque se oye hay un airecillo que sale que no tendría que salir. Digamos que lo que también estás diciendo un poco es que ya nos estás diciendo que el gritar en un entrenamiento no es lo mismo que hablar fuerte. Exactamente, es muy diferente. O sea, el gritar produce lo que os he explicado, los golpes. O sea, cuanto más gritas, más fuerzas y ese golpe es más intenso. Si tú tienes una buena postura, que luego ya entraremos más en ello, tienes una buena postura y haces que el aire salga correctamente en la dirección que tiene que salir, con la intensidad que tiene que hacerlo, no va a haber problemas de... Y sobre todo ahí también la relajación es importante. Exactamente, es muy importante.
que no haya tensión. La tensión es lo peor que puede haber porque eso hace, lo que he dicho antes, que las cuerdas vocales golpeen con más fuerza y produce pues más problemas de nódulos, que al fin y al cabo un nódulo con un tratamiento logopédico se puede reducir. O sea, está claro. es una cosa que es benigna, no hay, No pasa nada, pero... no hay problema. Lo que pasa es que si no haces ese tratamiento pueden venir luego ya patologías más graves, como un pólipo, etcétera. Pero bueno, que normalmente si se ataja antes no hay problemas. Y es curioso que lo que nos estás diciendo, la voz, es una herramienta que el entrenador utiliza a diario y de manera muy frecuente dentro del entrenamiento, y sin embargo nunca nos han explicado la importancia que tiene o cómo cuidar nuestra voz, más allá de, si te duele para de hablar o claro. no hables. Más allá de eso tampoco nos han dicho nada ni lo que claro. antes. Yo creo que es muy interesante y muy práctico. Sí. Entonces, vamos ya a ir a... Ya nos ha quedado claro las conclusiones de tu estudio y también pues un poco la figura del logopeda en el mundo del entrenador. Vamos a ir a hablar sobre las problemáticas principales que ves en los entrenadores de baloncesto, que lo viste en tu estudio. Sí, o sea, yo básicamente mi estudio lo hice porque yo siempre he estado muy relacionada con el baloncesto, ya sea de jugadora como de auxiliar de mesa. Entonces yo observaba que al acabar los partidos había muchos entrenadores que no tenían voz o que los veías que empezaban a hacer así como, ¿sabes? Entonces, cuando empecé la carrera dije, a lo mejor va a ser interesante verlo, porque no veo que les den pautas, no veo que tengan una... Exactamente. Me puse a investigar y me di cuenta de que básicamente no había nada de información, o sea, había información sobre profesionales tipo, luego hay profesores, luego había sobre cantantes, locutores de radio, hasta entrenadores de fitness. Pero entrenadores de baloncesto es que no había casi nada, o por no decirte nada. Mira que el entrenador de fitness lleva un micro claro, y no tiene que exactamente, pero a lo mejor el micro ha derivado de ese estudio. Claro. Entonces a lo mejor es necesario también comprobar cómo está la voz en los entrenadores de baloncesto. ¿Qué vi? Las principales problemáticas que vi en los entrenadores de baloncesto son 5, se pueden englobar en 5. La primera es la que he explicado antes, la principal, que no tienen conocimiento. O sea, si no sabes cómo se tiene que hacer una cosa, no la vas a poder hacer bien aunque tú intentes hacerlo. Aunque tú notes que te falta algo en la voz o que te hace daño o lo que sea, puedes tampoco corregirlo. Claro, lo que va a provocar a lo mejor es un mal hábito. Vas a decir, uy, me está costando esto, voy a hacerlo de otra manera. Y a lo mejor eso es peor que la enfermedad, ¿sabes? El remedio es peor que la enfermedad. Entonces, ¿cómo podríamos solucionarlo? Yo creo que sería bastante interesante, no digo hacer una asignatura como tal, pero sí que en el grado medio o el grado superior que hacéis, sería interesante poder poner alguna charla, algún taller que os ayude pues, a tener esa conciencia. La conciencia de la importancia de la voz. Exactamente, o sea, para saber cómo va la voz, para saber qué postura me tengo que poner, es una serie de pautas. Entonces, ese sería el primer problema. El segundo problema lo podríamos englobar como factores físicos de la persona. ¿Sí? Entonces, aquí entraría el tema de la respiración, el tema de la postura, todo esto entraría aquí. Lo que yo observé es que la respiración como tal, o sea, coger aire, soltarlo, en reposo no hay ningún problema. O sea, hablando cara a cara, normal, no suelen tener problemas. No suelen tener problemas. El problema viene cuando ya están en su actividad profesional. Digamos, cuando están en el entrenamiento, exactamente, con un partido que ya, bueno, hay nervios, hay... Exactamente, los nervios, la verdad que modifican mucho la respiración y hay que saber controlarlos y trabajar con ellos porque si no va a provocar un problema bastante serio. Entonces, el coger aire y soltarlo no hay problema, el problema viene en dónde envío ese aire. Claro. Porque hay muchas personas, sin saberlo ellos, porque la verdad que todo el mundo piensa que cuando naces ya sabes respirar. Ya todo, y no, sí. no, es muy complicado aprender a respirar bien, correctamente. Entonces, la mayoría de personas lo que hace es enviar el aire al pecho. Malo, eso es lo peor que puedes hacer. Inflar el pecho, ¿no? Porque si tú inflas el pecho, ¿qué pasa? Ya estoy apretando el cuello. Claro. Lo primero, lo principal que pasa es que la capacidad de aire que tienes para coger es menor. Entonces te puedes cansar. Exactamente, puede hacer que no llegues al final de la frase,
A lo mejor sueltas el aire antes de lo que tendrías que aguantarlo, porque como estás ahí en tensión, lo sueltas antes. Luego otra cosa que puedes hacer es provocar mucha tensión en lo que es el cuello, en la espalda, en los hombros. Entonces te encorvas, tensas el cuello. ¿Qué hace? Que las cuerdas vocales también se tensen y no vibren adecuadamente. Entonces la respiración es una cosa muy importante. Una solución que podríamos hacer, tener con este tema podría ser algún ejercicio antes de irnos a dormir. Es una cosa bastante simple que se puede hacer y no necesitas de un ejemplo que te esté ahí guiando y tal. Sería tumbarnos en la cama, relajados, sin ningún problema, relajarnos y coger, por ejemplo, un paquete de azúcar, un paquete de sal, arroz, lo que tengamos en nuestra casa, o simplemente con la mano, poner una mano en el pecho y una mano en la barriga. Entonces tendríamos que coger el aire por la nariz y llevarlo al abdomen. O sea, no sería inflar la barriga, porque si tú inflas la barriga vas a tener tensión otra vez. Entonces lo que tienes que hacer es enviar ese aire al abdomen. Y vamos a hincharlo un poco. Exactamente. Entonces lo que tenemos que conseguir es que esta mano de arriba se quede totalmente quieta, mientras la que va moviéndose para arriba y para abajo será de abajo. Exactamente. Esto es una serie de 10 respiraciones. A ver, no las hagamos muy seguidas porque vas a hiperventilar. O sea, si tú haces... al final vas a acabar mareado. Entonces, intentad mantener un poquito la respiración 1 o 2 segundos y luego soltad el aire. Eso es un ejercicio... Además es algo que lo puedes hacer todos los días. Exactamente. Un poco, y además te sirve incluso para relajarte. Exactamente. Es un ejercicio muy útil para controlar el tema de la respiración y luego para también... dormir. Exactamente, para relajarte. Luego tendríamos lo de la postura. La postura también, observé que esto es una cosa bastante general en tanto torno... chicos como en chicas, tanto entrenadores como entrenadoras, las dos. Es muy típico en todos los entrenadores. Porque, ¿qué pasa? Hay un tiempo muerto, me siento para explicar una cosa. Ya me estoy poniendo así encorvado. ¿No? A lo mejor quiero decirle algo a ese jugador y hago así, me adelanto. A lo mejor uno que no me oye y intento alargar como el cuello para llegar más allá. Esas son las principales características que vi yo en esos entrenadores. Entonces hay que tener claro cuál es la postura correcta, o sea, estar rectos, pero no rígidos. O sea, así como... no. Tienes que estar recto, relajado, con los pies bien sujetos en el suelo. O sea, no lo típico que haces así con el pie, vas como bailando, no. Bien plantados. Y luego, pues, los pies en equilibrio, en línea con los hombros. Entonces, eso es una buena postura corporal. Ahora, en lo que es la cabeza, hay que tener claro que no tenemos que tener la cabeza hacia adelante ni hacia atrás, porque si tú tiras la cabeza para adelante ya veis que cambia mi voz. Sí. Y si la tiro para atrás, también lo mismo. Voz, claro. O sea, es que es una cosa que se observa muy rápido. Luego, si tienes el cuello tenso, o sea, todas estas personas que son como muy nerviosas, luego, ¿qué pasa? Suelen tener problemas de voz porque todo lo que es tensar el cuello... Lo llevas a la voz y la voz al final sufre. Y la voz al final sufre. Las cuerdas vocales al fin y al cabo es como es un músculo. Entonces se estira, se encoge. Entonces si tú le tienes tensado... todo el rato... al final vas a tener un problema. Entonces eso es... ¿Y cómo podríamos solucionar este problema? A ver, principalmente yo creo que es trabajar... estás tú parado y dices, uy, a lo mejor me noto como encorvado, ¿sabes? Voy a ponerme bien. O sea, eso es ya ponerte a pensar en ello. También va a ayudar mucho el tema de la relajación. La relajación va a ser fundamental. Si tú estás relajado, no vas a estar así como, uy, a ver qué tengo que decir. Entonces, va a ayudarte a tener una buena postura. Relajado no tiene por qué significar pasota. No. Puede estar relajado, pero estar muy metido. Exactamente, o sea, relajado en corporal, en músculos, que no estás ahí tensado ni nervioso, sino una cosa no quita la otra, como has dicho tú. O sea, puedes estar tranquilamente y luego estar súper metido ahí en el juego y explicándoles 1000 cosas a los jugadores. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y puedes llegar de la misma manera incluso. O mejor, porque si tú, es lo que te he dicho antes, si tú tensas y estás nervioso, la voz no va a salir como tiene que salir. Entonces, eso es principal. Luego, otro aspecto que vi es el tema de cómo transmiten el mensaje.
Y hay diferentes cositas a observar, por ejemplo, la monotonía. Eso es bastante típico también. Bastante frecuente, ¿no? Sí, bastante frecuente. Entonces, lo que observas es, por ejemplo, hablando así de tú a tú, utilizas un tono normal y corriente, tal, no hay problema. Luego, cuando van a los entrenamientos, utilizan el mismo tono. O sea, ni lo elevan, ni lo bajan, a lo mejor siempre puede ser alto o puede ser bajo, puede ser que estés gritando todo el rato y a lo mejor... Igualmente es monótono. Es monótono, o sea, es mantener siempre el mismo tono. ¿Qué pasa? Eso provoca que los jugadores pues no les llame la atención la voz. Claro. O sea, si tú siempre estás bla 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 o bla 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 bla, al final no van a girarse, ¡ay, me está diciendo una cosa! O sea, claro, tienes que jugar mucho con los cambios. Los cambios van a hacer que ese jugador diga, uy, me está diciendo algo. O, uy, no lo oigo, a lo mejor me quiere decir... Eso a veces pasa, ¿eh? Incluso que estamos acostumbrados a hablar muy alto porque queremos intensidad, porque queremos estar lo más metidos posible en el entrenamiento, implicarnos, y sin embargo lo que pasa es que estamos todo el rato gritando, 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 y cuando nos queremos enfadar o queremos dar un toque de atención tenemos que gritar más. Claro, y ahí es cuando empieza el problema. Entonces digamos que lo que nos estás diciendo es que jugar un poco con los tonos de voz, ¿no? Hablar bajito, hablar alto, hablar medio. Sí, sí. Y una solución, un ejercicio que es muy práctico para este caso sería coger cualquier frase, una frase que te venga a ti a la cabeza en ese momento, por ejemplo, hola, me llamo Irene, y hacerla en diferentes como sentimientos, emociones. Ahora la hago en pregunta, ahora la hago en enfadado, ahora la hago en contento, porque eso te va a ayudar a tener diferentes recursos. Entonces ese es un buen ejercicio que puedes hacer para mejorar lo que es la monotonía. Claro, eso puede ser muy interesante porque a veces vamos en coche o vamos caminando al entrenamiento, claro, y en ese rato que nadie nos escucha, nadie nos mira, podemos estar, bueno, probándonos un poco la voz, calentándola, lo que dices tú, ¿no? Trabajando un poco. Exactamente. A ver qué puedes ir en el coche, sí. Puedes ir en el coche y decir, hola, me llamo Irene. Hola, me llamo Irene. Ir jugando un poco. Ir jugando un poquito, ¿sabes? Es un ejercicio que es muy práctico y lo vas a notar, que luego no te va a costar cambiar esa monotonía. Muy interesante esto, sinceramente. Luego, otra cosa que también vi bastante es vocalizar. No vocalizaban mucho, o sea, hablaban igual ahora que yendo a un entrenamiento. Entonces, eso hay que mirarlo porque si tú vocalizas más, articulas más, el mensaje va a llegar más fácil. Pero a vocalizar, ¿a qué te refieres con vocalizar? Pues a que las palabras se entiendan mejor. O sea, me refiero a abrir más la boca, a marcar más cada palabra, porque si tú una palabra la haces con la boca cerrada, no va a llegar esa palabra. Pero eso muchas veces sí es cierto que yo lo he visto en chicos y chicas, entrenadores y entrenadoras que les pasa, sobre todo incluso a veces en etapas pequeñas, porque quieres decirlo todo tan rápido y tal, que al final claro, y los niños y las niñas no se enteran. Es algo que es muy interesante. Sí, eso es bastante típico, un ejercicio, a lo mejor va a parecer muy básico, pero es un ejercicio que es bastante práctico. Cuando estés en casa con alguien de confianza, no importa con quién, puedes coger un boli, un lápiz, un palito, lo que quieras, te lo pones en la boca y hablas con esa persona. Al principio va a ser un poco caótico porque te va a costar mucho, a lo mejor se te cae la saliva, a lo mejor se te cae el lápiz, pero luego mediante el trabajo, mediante la constancia vas a observar que mejoras, que luego no te va a costar hacerlo en un entrenamiento. Entonces yo creo que es un ejercicio bastante útil. Claro, lo que nos estás planteando, Irene, son ejercicios muy sencillos, simples, que a la vez nos pueden aportar muchísimo en el largo plazo, pero es eso, es ese hábito, es generar ese hábito de trabajar y darle importancia a... Exactamente, es crear el hábito. Una vez creas el hábito, al final lo vas a hacer inconscientemente. O sea, no te va a costar trabajo hacerlo. Por supuesto. Y ahora te quería hacer una pregunta que sinceramente pienso que, bueno, yo me la hago y supongo que muchos entrenadores y entrenadoras también se la van a hacer. Y es, ¿cuánto tiempo requiere un entrenador, por ejemplo, si decidiera trabajar con logopedas o con una logopeda, como es tu caso,
¿cuánto tiempo, cuántas sesiones, más o menos, ese entrenador empezaría a notar una mejoría en su voz? A ver, es una pregunta un poco difícil de contestar en el sentido de que cada persona es un mundo. Entonces, depende de cómo es él, tanto físicamente como de carácter, porque hay personas más propensas a tener más patologías. A lo mejor tienen los mismos hábitos que otra persona, beben agua, no fuman, no beben, tienen unos hábitos muy correctos, pero su cuerpo tiene más tendencia a tener estas patologías. Entonces, claro, depende de eso, pues vas a tardar más, menos. Claro. Y otra cosa que también tiene mucho que ver es la implicación de la persona. Si a lo mejor en una consulta te llega una persona que tiene unos nódulos gigantes Sí. y dices, uy, a esta persona voy a tener aquí 6 meses y a ver si han reducido. Porque esto. Y a lo mejor te llega el mismo chico o la misma chica con la misma patología o con una que en teoría es más simple, más benevolente, más benévole o lo que quieras decirle, y a lo mejor con uno que pensabas que ibas a estar mucho tiempo, en 3 meses ya lo tienes solucionado. ¿Pero por qué? Porque si el logopeda les marca unas pautas, unos ejercicios, un tiempo de hacer esos ejercicios y ese entrenador lo hace correctamente, va a avanzar más rápido que otra persona, por ejemplo. Hoy, el sábado, no voy a tener tiempo, Claro. lo hago el domingo. Ay, es que estoy muy cansado, me voy a dormir. Lo voy a hacer mañana. Esa persona va a tardar más tiempo, a lo mejor va a tener menos que la otra persona, pero va a alargar más esa Y intervención. digamos que a la larga pues va a tener que pagar más. Exactamente, Al o sea- logopeda, bueno, esto es como el psicólogo, ¿no? A veces que la gente va al psicólogo y va y sigue pagando y sigue pagando. En cambio, Claro. hay personas que van 2, 3 veces Sí. y cogen ya pautas, empiezan a trabajarse, empiezan a asumir, luego con un pequeño seguimiento, Claro. al cabo de un tiempo ya Claro. todo va bueno. Esto es como cualquier otro proceso, o sea, tú para aprender a hacer algo tienes que ser constante y tienes que Claro que sí. seguir todas las pautas que te dicen. Si tú no lo haces, o vas a tardar más en llegar a eso, o a lo mejor no vas a llegar. Claro. Entonces, eso tiene mucho que ver con el tiempo en que vas a tardar en ver resultados. Con Irene vamos a hacer una serie de tips, una serie de consejos, donde nos va a hablar de los hábitos más, bueno, que deberíamos tener para cuidar nuestra voz, no tanto a nivel de ejercicio como estamos hablando ahora y para tener ese cuidado, sino ya más a nivel, pues eso, beber agua, bueno, ya hablaremos de esos conceptos bueno, cuando lleguemos a los tips para redes sociales, ¿de acuerdo? Pero ahora, Irene, me gustaría poder ver una serie de vídeos donde lo que vamos a hacer es ver entrenadores, primer nivel, desde un Pablo Lasso. Hemos escogido 4 entrenadores, completamente diferentes unos de ellos, y me gustaría, Irene, que nos dijeras, pues eso, ¿dónde ves tú, Vale. bueno, que tú como logopeda podrías intervenir en estos entrenadores también para que todas las personas que nos están viendo sepan, ostras, pues así trabaja un logopeda, esto es lo que es un logopeda, Vale. en esto es lo que se fija. Vale, ¿Te parece? sí, perfecto. Sí. Pues venga, vamos a verlo. Ahora ya tenemos en este caso a Pablo Lasso Sí. en pantalla. Nosotros estamos en efecto PIB, estamos arriba, vale. estamos viendo, todas las personas que nos están viendo están visualizando a Pablo Lasso en este caso. Perfecto. Vamos a hacer un análisis de un tiempo muerto de unos 30 segundos de este entrenador Vale. a nivel, y vamos a ver lo que opina, pues eso, una logopeda de Pablo Lasso, de un tiempo muerto de Pablo Lasso. Vale, ¿Vamos? perfecto. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hay algo que te puede dar un corte cuando el balón va interior? Porque yo veo aquí a Tom, veo aquí a Gary, veo aquí a Tavares, que estáis todos así. Vale. Pediros algo, pediros una Coca-Cola, unas palomitas. Vale, pues aquí podemos ver todo lo que he explicado un poquito antes, lo de la postura, principalmente. Está así apuntando algo en una pizarra, está encorvado, no está con la cabeza dirigida al jugador, sino que está hacia abajo. Entonces Claro. el mensaje también costará más llegar porque la dirección no es la correcta. También, ¿qué más? El nerviosismo. Está muy nervioso. Está muy metido. nervioso. Eso hace que, aunque sepas todas las técnicas y sepas cómo te tienes que poner posturalmente y todo,
se te va a ir un poco de la cabeza. Entonces hay que tener como mucha conciencia y ser muy, muy estable y muy constante con eso. Y luego otra cosa que vemos, no está proyectando la voz mucho, digamos. Lo está como intentando, pero hay puntos que notáis como que se le escapa un poco el aire, hay un gallito. O sea, un gallo no es como, no, sino que sale un poco de aire, cuando tendría que salir solo voz. Entonces ahí empiezas a ver que si él sigue haciendo eso, sigue todo el partido de esta manera, Al final, va a acabar el partido tocado. Va a tener que luego hacer reposo, beber agua y tener estos hábitos. ¿qué te parece, Irene, si vamos al siguiente entrenador que sé que este entrenador lo hemos hablado antes de la entrevista y sé que te gusta? Vale. Señor, muchos entrenadores y entrenadoras lo conocerán, tú también, porque sí. es el mundo del básquet. Sinceramente creo que es uno de los mejores entrenadores que ha habido en Europa en toda la historia. Y me gustaría que nos dieras tu visión sobre Vale. un tiempo muerto suyo. Vale. Vale. Vale, con unos pocos segundos ya se puede observar, hasta incluso lo podréis ver vosotros. O sea, es un entrenador que tiene ya en esa pantalla se veía, o sea, Sí. el color de la piel es muy rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tensión. Cuando Claro. te pones rojo es que estás apretando. Entonces, como hemos hablado antes, la tensión no va bien para fonar, para hablar, porque eso te produce lo que hemos visto. Hay pequeños escapes de aire, el mensaje no llega igual. Solamente llega porque está rojo. Exactamente, llega porque dices, está enfadado, está rojo, me están liando una bronca aquí que no veas. Pero no te llega por la voz. Exactamente, es exactamente eso. Además lo ves que es todo el rato igual. O sea, es una bronca muy monótona. Entonces, lo que hemos hablado antes de los cambios, o sea... Que a lo mejor en un momento dado sí que podía estar interesante, Exactamente. pero luego cambia otra vez. Exactamente. A lo mejor de inicio, para que los jugadores digan, uy, la hemos liado parda. Pero luego... rebajar y Exactamente. darle a un elemento positivo para que volvamos a entrar. Claro, ¿qué pasa? Si haces esto una vez, a lo mejor vamos a tener lo que he hablado antes de los edemas, los pequeños moraditos, esos que salen en las cuerdas vocales. Si lo hacemos muy repetido, van a poder aparecer los nódulos. O sea, es gritar constantemente, es forzar, es dar golpes en las cuerdas vocales constantemente. Digamos que esto sea una manera de maltratar un poco la voz. ¿No? Sí, de abusar un poquito de la ¿Cómo voz. podríamos mejorar si nos encontramos en el episodio de que estás, me noto que yo meto este tipo de broncas? Pues lo que he hablado de la monotonía, o sea... Ir cambiando en el coche, Exactamente. ¿no? Y luego, pues, si ves que la bronca es como muy pum, 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 a lo mejor utilizar eso de voy a pegar un grito, digamos, para que los jugadores digan uy. Y luego ya digo todo lo que tengo que decir en mi tono, tranquilamente, que una cosa no va a quitar la otra. O sea, que el jugador te vea tranquilo no quiere decir que el mensaje que le estás transmitiendo no va a llegar. Claro. No, al revés, a lo mejor va a decir, uy, está muy serio, a lo mejor realmente estamos haciendo un desastre. Porque la bronca, si son muy seguidas, estas broncas así de me pongo rojo, tenso, al final los jugadores van a decir, jolín, otra vez. Claro. ¿Sabes? Van a perder el interés en lo que le estás diciendo. De acuerdo, entonces, ¿qué te voy a decir si vemos el siguiente entrenador? ¿Recuerdas? Vale. Así que vamos. Va. Este entrenador es J. Cuspinera. Vale. Es entrenador también ACB, bueno, tú ya lo conoces. Sí. Y bueno, sobre todo es muy hablador, le gusta orar y bueno, es uno de los que normalmente siempre se dicen es que habla bien. Sí, Entonces, a ver, vale. ¿qué opinas un poco de cómo trabaja en entrenamiento, por ejemplo? Perfecto. La estoy quitando la defensa. Es como si lo sacara del campo. ¿Ok? ¿Ven? Habla. ¿Estás? ¿Ven? Aquí. Vale. Haz lo que quieras. Bueno, va, stop. ¿Por qué das ese último paso? Vale, pues a ver, lo principal que se puede ver aquí, habla correctamente,
O sea, no tiene ningún problema en transmitir el mensaje que quiere a los jugadores, eso no hay problema. Además, la postura que tiene es siempre dirigida hacia el jugador al que está hablando, que eso es muy interesante, porque si tú estás hablando así y quieres transmitir algo al jugador que está detrás de ti, esa voz no va a llegar, por muy alto que lo hagas, no va a llegar el mensaje. Entonces, eso es muy, muy útil y es muy interesante. Y otra cosa que podemos observar es que habla bien, pero no respira adecuadamente. O sea, se pueden oír muchos... Y además, si observas detenidamente el vídeo... Exactamente. Lo hemos visto más veces, sí. Y durante el clinic sí que se ve a Jota, pues, o sea, cansado en algún momento, lo que decías, que a veces le cuesta llegar al final de la frase. Claro, es que es lo que ocurre, envía el aire al sitio incorrecto o erróneo, ¿y qué pasa? Le cuesta más llegar al final, se cansa más al hablar. Entonces el mensaje también cuesta a veces un poco más que llegue, simplemente por el hecho de que no tienes aire, no puedes fonar. Si no hay aire no hay voz. Entonces hay que controlar también mucho el tema de la respiración, por eso es importante. Y como, bueno, ya lo has hablado antes, ¿no? Con sí. poca postura, ser consciente, asumir un entrenamiento o un partido, estás. Voy a colocarme mejor. Sí, o por ejemplo... Lo de irnos a dormir, ¿no? Exactamente, eso es un muy buen ejercicio para controlar eso. Además, ¿cómo podríamos también suplir un poquito? Estoy cansado, porque a lo mejor estoy muy nervioso y así. Pues en vez de hablar, que me va a costar más, voy a hacer algún gesto. El uso de los gestos es muy interesante y es muy necesario, porque eso te va a hacer como un respaldo, te va a ayudar a transmitir ese mensaje. Es muy útil el gesto. De acuerdo. ¿Qué te parece si vamos al siguiente entrenador? Vamos al siguiente. Este entrenador es el Pablo Lasso y vamos a ver una situación de entrenamiento de interiores. Vale. Pablo Lasso, sí. También entrenador legendario de la formación en España. Y en especial te llamó la atención por algo concreto que ahora nos comentará. ¿De acuerdo? ¿Vamos? Vamos. No. Primero juega. Me he explicado yo mal. Juego. La llevo. Me voy por el fondo. Recibo y sin bote la dejo en el lado. Vale. Aquí, ¿qué vemos? Lo que he explicado antes. El uso del gesto. O sea, todo lo que dice va acompañado de un gesto. Me he explicado yo mal. Vamos por el fondo, la paso, la llevo. Todo tiene un gesto acompañado. Todo es lo que dices tú, vamos por el fondo. Exactamente. Es culpa mía. Todo esto... Todo va a seguir un gesto que apoya a la voz. Entonces, si en algún momento esa voz no acaba de salir bien porque estás nervioso o cualquier situación que te pueda ocurrir, si acompañas eso con el gesto, el mensaje va a llegar. Entonces es muy, muy interesante y muy necesario ese uso de los gestos. Digamos que Pepe Lasso también supongo que también sea la experiencia de años. Claro, el saber ponerse, el saber controlar... Y también, aquí también entra, puede ser, no me equivoco, pero como Pepe Lasso se dedica más a las categorías de formación, sobre todo, claro. Y los otros se dedican más a las categorías de competición, se asocia a competir con estar nervioso, con estar súper intenso, y sin embargo, Pepe Lasso ha demostrado durante muchos años que es un gran entrenador y que es capaz de sacar jugadores a CB. Claro, una cosa no quita la otra. Es lo que no porque sea competición hay que maltratar la voz, Exactamente. Porque podríamos decir que un cantante pues también tiene que estar compitiendo todo el rato, porque tiene que sacar un disco aquí, cantar por allá. Entonces, si estás maltratando tu voz, va a llegar un momento que no vas a poder hacerlo. Entonces, un entrenador es lo mismo. Si tú sigues maltratando, por mucha competición que tengas, va a llegar un momento que no vas a poder seguir con esa competición. Claro, o tendrás que parar, como le pasa a los cantantes, que te no pueden hacer un concierto. Y tienen que parar, tienen un tiempo de relajación, de desconexión, de retomar otra vez los hábitos correctos para poder volver. También vimos con Irene, hemos querido traer estos ejemplos de ACB y bueno, de España, porque son las referencias más claras que tenemos aquí, los entrenadores, las entrenadoras en España. Pero también vimos entrenadores de la NBA, como Steve Kerr, como Greg Popovich, y vimos que incluso dentro del entrenamiento hablaban mucho más parecido a Pepe Lasso, con mucho más gesto, más tranquilos. Ahí había una diferencia interesante. Claro, además podemos ver en este vídeo que
el grupo con el que está trabajando es muy reducido. Eso también es una estrategia que se podría tomar. Mejor, en vez de trabajar todo el entrenamiento con todo el equipo de 12 jugadores, mejor hacer grupos por aquí, grupos por allá, trabajar lo mismo pero en pequeños grupitos. Voy aquí, les explico a estos, ahora voy aquí, les explico. Mejor vas a utilizar más la voz, pero no vas a forzarla. Claro, no hace falta ese entrenamiento de grupos separados. No, no. En un momento dado... En un momento dado que a lo mejor te notes tú que estás así como, uy, me notas así una molestia un poquito en el cuello, vamos a trabajar un poquito... Vamos a una pista de un ayudante y tú estás en otra pista y luego os cambiáis. Como recurso de, ostras, minuto, ¿no? Sí, como pequeños recursos de estos, decir, no voy a poder acabar el entreno si sigo a este ritmo, pero tampoco quiero que se acabe antes. Claro. Entonces vamos a bajar un poco la intensidad de mi voz, no del entreno. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. No quita la otra. No. Entonces, por ejemplo, aquí también pues vemos que él, como has dicho, se dedica más a lo que es los equipos de formación. Entonces, seguramente también habrá tenido más formación sobre la voz. Porque si tienes que dar muchas charlas, tienes que dar mucha formación, vas a tener que usar mucho el cuerpo, la voz, entonces te habrán tenido que explicar un poquito cómo hay que hacerlo. Sí que es cierto que son personas que siempre les interesa mucho la psicología deportiva, claro. Y a lo mejor ya dentro de la psicología deportiva ya te dicen que te tienes que relajar, los gestos y tal, a lo mejor ya eso le ha ayudado a esta incorporación del gesto claro. en el entrenamiento. Claro, si tú sumas la experiencia con toda esa formación, puedes conseguir esto. Puedes conseguir tener una buena postura, utilizar bien el gesto. Además, la voz está correcta, exactamente. Está muy correcta, sí. Así que, bueno, ya hemos concluido con la parte más gruesa de la entrevista. Y ahora sí que me gustaría, después de que nos has desglosado, pues, dando un poco tu estudio, las principales problemáticas que viste, has analizado entrenadores de aquí de la ACB. En referencia a tu estudio, Irene, más que las conclusiones, me gustaría que nos pudieras saber transmitir qué podríamos cambiar en el mundo del entrenador a nivel de la voz, es decir, cómo nosotros mismos, además de los ejercicios que nos has dado, podemos empezar a tomar conciencia y también hacer que nuestros compañeros y compañeras de profesión tomen conciencia de, hey, bebe agua, cómete una fruta en vez de un caramelo antes de empezar el entrenamiento. Sí. Porque eso ya Irene lo va a explicar en los tips, pero me gustaría ya para acabar la entrevista que nos dijera eso, qué recomendaciones más básicas nos podría dar los entrenadores para mejorar un poco en conjunto, todos los entrenadores. Vale. A ver, lo principal es tener claro que eres un profesional de la voz y como cualquier profesional de la voz vas a tener que cuidarse de esa voz. Entonces, como has dicho tú, es muy interesante que todos tengan conciencia de eso. Entonces, a lo mejor tú no te lo estás observando porque no eres consciente en ese momento, pero a lo mejor un compañero tuyo pasa por la pista y dice, uy, le veo ahí que está un poquito ronco, voy a decirle, oye, Carlos, a lo mejor tendrías que beber un poco de agua, a lo mejor tendrías que hacer un parón de un minuto. No, que no te sepa mal, porque te está ayudando. Es un favor que te está haciendo. No es que te esté diciendo, oye, que lo estás haciendo muy mal. No, te está diciendo, a lo mejor tendrías que parar porque eso te va a causar algún problema, ¿sabes? O sea, es saber diferenciar entre me está dando un consejo, me está diciendo que lo estoy haciendo mal, ¿sabes? Hay que saber diferenciar estas cosas. Y digamos que podrían hacer referencia a lo que tú has dicho de la respiración, de claro. el coche. Ya son actividades, son ejercicios que parecen más juegos. Sí. Que podemos aportar a nuestros compañeros y compañeras de profesión, de nuestro ámbito, para que ellos mejoren. Y además son conceptos que nosotros consejos que podemos decir directamente nosotros. Sí, sí. ¿No? Y ayudarnos un poco entre exactamente. Entre todos. Si tú ves que una persona está teniendo un mal rato, que le ves ahí que tiene una molestia, que le ves mala cara, porque al fin y al cabo cuando tú te notas mal, físicamente también se te nota. Entonces, darle ese consejito, oye, mira, yo cuando voy en el coche utilizo esto, pruébalo, a lo mejor te va bien. Claro. Yo cuando estoy muy cansado pues me tumbo y hago la respiración y luego veo que eso me mejora mucho en el entrenamiento. Pues a lo mejor lo podrías probar.
No quita que una cosa que me funcione a mí, a lo mejor no te funciona a ti. A lo mejor hay que modificarlo un poquito, porque esto es una intervención muy personal, o sea, individualizada. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Pero a lo mejor un ejercicio así básico de respiración, de vocalización. Por ejemplo, otra cosa que podemos hacer es coger una botella con agua, una pajita y soplar y hacer burbujas. Y mientras soplas, dices, pero con la pajita, y haces ese sonido. Eso te va a ayudar también a relajar mucho. Eso lo puedes hacer en cualquier momento. O sea, te puedes montar tú antes de entrenar. Exactamente. Y eso es un poco de relajación, un poco de calentamiento de la voz. Eso también es bastante interesante. Pues muchísimas gracias, Irene. Yo creo que lo que nos has explicado ha arrojado luz sobre un tema que a veces los entrenadores no teníamos demasiada información. Desde aquí, desde Formegalon, es lo que queremos, que profesionales de diferentes disciplinas nos traigan estos conocimientos, porque al fin y al cabo nos enriquecen a nosotros como entrenadores y entrenadoras. Y pues eso, muchísimas gracias por aportarnos todo lo que nos has dicho, estos conceptos tan prácticos. Y más adelante, porque esta ha sido una entrevista muy general para que también se presentara un poco a todos, más adelante iremos haciendo tanto tips como también otras entrevistas donde hablaremos ya de temas más concretos en el mundo del entrenador, que bueno, es un poco lo que refleja tu estudio ya en un nivel un poco más técnico. Vale. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Así que muchísimas gracias, Irene. Encantada. Y nos vemos en la siguiente entrevista. Adiós. Adiós.